Soy Sebastián Cobo y el tema del que voy a exponer es la importancia de aprender a mentir. Este es un tema de psicología social, psicología del desarrollo, y me interesa mucho reconocer que la mentira no es simplemente la definición tradicional de engañar, sino que también la mentira implica un proceso ampliamente complejo y que no únicamente implica falsedades y conductas antisociales, sino también es capaz de producir conductas que son prosociales, es decir, que pueden mejorar la capacidad para conectarnos y comunicarnos los unos con los otros. Por eso voy a empezar por lo que es la cognición social. La cognición social, y esto es una definición extraída del diccionario, son procesos mentales que permiten percibir, interpretar y recordar información sobre nosotros y los demás, y las conexiones e interacciones sociales que tenemos con las demás personas. Aquí lo importante del saber de la cognición social es que uno de esos procesos mentales importantes es la mentira, tener la capacidad de decir mentiras. Generalmente, cuando pensamos en una mentira, pensamos la idea directamente de falsificar información con el propósito de engañar. Esa es la definición de mentira eh, socialmente difundida o la que más se tiene presente cuando hablamos de mentiras. Pero la mentira no tiene que tener una connotación negativa. Muchas de las mentiras son positivas y es lo que incluso le damos un nombre determinado que es mentira blanca. Estas mentiras blancas generalmente son las que son conductas potencialmente prosociales. Es decir, realizamos algunas pequeñas mentiras, no con el fin de engañar a la otra persona, sino con el fin de generar un bienestar a nivel social mucho mayor al individuo. No buscamos tener un beneficio personal, sino que el beneficio más bien es social. El antropólogo John Arundel Barnes, que es australiano, recopiló algunas mentiras prosociales a lo largo del globo, a lo largo de diversas culturas en diversos países del mundo. Por ejemplo, en Irán es normal que se haga una invitación falsa para cenar, mientras que las otras personas comprenden que esta invitación es falsa. Quizá nos hemos de preguntar por qué es importante que las otras personas también comprendan que es falsa, justamente porque es una mentira prosocial. Lo que se busca es conectar con la otra persona, se busca empatía, se busca mostrarse como una persona amable y no solamente como una persona que busca mentir o engañar. En Rusia, decir la palabra, bueno, más bien, braño es una definición que significa contar una mentira que es claramente falsa, que es claramente fantasiosa, que es claramente busca ser grandilocuente y que las otras personas reconocen como tal, reconocen que es falsa, reconocen que es fantasiosa, pero que pretenden creerse estas mentiras. Es debido al mismo motivo que el anterior, porque es una conducta prosocial. Las otras personas fingen creer estas historias porque implica crear conexión con otra persona, crear empatía, mostrarse de forma amable. Incluso, sin ir más lejos, en culturas occidentales vemos que incluso entre amigos se suelen hacer planes que al final no se van a cumplir y todos saben que no se van a cumplir. Y generalmente estas mentiras siguen sin tener la intensidad de ser maliciosas o de generar malestar a la otra persona. Por el contrario, hacer este tipo de planes entre amigos, aunque no se vayan a cumplir, indican a las otras personas que las tenemos presentes, que nos interesa mantener contacto con ellos, que nos interesa eh, ser empáticos y ser amables con estas personas. Entonces, estos son diversos ejemplos que demuestran que la mentira no tiene por qué ser realmente negativa. A nivel psicológico, autores como Baron Cohen y investigadores
y Adolphs nos dicen que la teoría de la mente es la capacidad de conocer que los demás tienen estados mentales diferentes a uno mismo. Es decir, que nosotros podemos reconocer que las otras personas tienen diferentes emociones, diferentes sentimientos, diferentes percepciones a las que nosotros tenemos. Y esto es importante porque también implica reconocer que otras personas tienen información que nosotros tenemos o información que nosotros no tenemos. Entonces, es importante esta teoría de la mente para establecer interacciones sociales más amenas y que sean coherentes, y también para desarrollar la empatía. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿por qué considero que la mentira es una habilidad súper importante? Investigadores como Silvio y compañeros y otros divulgadores como Michael Price explican diversos motivos y yo recopilé aquí cuatro. La capacidad de mentir es un indicador clave de la teoría de la mente. Esta teoría se desarrolla en la niñez, lo que significa que los niños pueden explorar a través de la mentira y a través de la fantasía las interacciones sociales. Es normal, por ejemplo, que los niños cuando empiecen a entender la teoría de la mente, entender que otras personas tienen otros estados mentales, empiecen a explorar con esta idea de mentirles, de darles información falsa. Y no porque los niños busquen mentir, sino porque los niños buscan explorar las consecuencias de decir mentiras. Y es algo totalmente natural, es algo totalmente normal y de hecho es importante para los padres o cuidadores principales explicar cuáles son los alcances de las mentiras. Por otro lado, justamente mentir es la habilidad desarrollada en la infancia que también se desarrolla con el habla. Entonces, cuando un niño es capaz de decir mentiras, es también porque tiene un vocabulario bastante amplio. Reconoce cuáles son las sintaxis adecuadas, también reconoce cuáles son las cosas que a través del habla se pueden comunicar y cuáles no. La mentira también es parte de la interacción social y es una conducta potencialmente prosocial. Podemos reconocer la mentira también como la capacidad de otra persona para eh, crear, ser potencialmente creativos, para conectar a través de la mentira y también saber mentir significa que somos más aptos para nosotros reconocer cuando otras personas están mintiendo y saber cuáles son las intenciones que tienen con estas mentiras. Entonces, esta habilidad de mentir es súper importante por estos distintos motivos. Además, si sabemos nosotros mentir, sabemos reconocer cuando otros mienten. Por último, ¿cuáles son los trastornos que afectan a la mentira? ¿Y por qué es importante reconocer estos trastornos? Primero, los trastornos del neurodesarrollo, que son el trastorno del espectro autista, que limita la capacidad de cognición social, limita la capacidad de la gente que tiene ese trastorno de reconocer cuando otras personas le mienten, por ejemplo, o son incapaces de mentir, lo cual parecería bueno, pero también vemos que mentir es una capacidad de interacción social. Entonces, muchas veces no son capaces de conectar a través de las mentiras, o de las ironías, o de los sarcasmos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad también afecta a la mentira, ya que estas personas pueden incluso llegar a ser mentirosos compulsivos, o por el otro lado, no ser capaces de detectar cuando hay mentiras en las interacciones sociales porque no les prestan suficiente atención. Otros trastornos son las lesiones cerebrales, porque afectan el lóbulo frontal, que es donde generalmente está asociada la capacidad de la cognición social, o el lóbulo parietal, que es donde está asociada la capacidad de reconocer reconocer las palabras y reconocer el habla de otras personas. Si no podemos reconocer lo que las otras personas hablan, seremos incapaces de detectar mentiras. Finalmente, trastornos psicóticos y trastornos de ansiedad dan la capacidad a las personas a tener falsos positivos en las mentiras.
Es decir, interpretar como mentira cosas que no son mentiras realmente. Entonces, tienen dificultades en interacciones sociales al pensar que otras personas les mienten constantemente, por ejemplo. Como conclusión, es reconocer la mentira como una forma de interacción social y posibilita conductas prosociales, nos ayudan a conectar más con otras personas. También reconocer que la valoración social de la mentira depende de valores personales y sociales. No es lo mismo mentir aquí, en Ecuador, que mentir, por ejemplo, en Rusia, y no se hacen el mismo tipo de mentiras. Finalmente, no saber mentir se relaciona con poca capacidad de cognición social, que ya vimos que dificulta las interacciones y nos hace propensos a creer en falsedades, ya sean estas porque realmente no sabemos reconocer cuándo se está mintiendo o porque realmente las mentiras no sabemos reconocerlas.